Agradezco la presencia de los medios de comunicación que siempre están atentos al actuar de esta soberanía, así como al público que nos acompaña aquí y por medio de las diversas redes sociales. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, me es relevante el tener la oportunidad de pronunciarme ante esta máxima tribuna, pues ello implica el reflejo de nuestro sistema democrático en el Estado de México. Ante la nueva etapa que vive nuestro país, mucho se habla y se escribe en respecto del presidente de la República, pero no debemos perder de vista que cada uno de nosotros que fuimos elegidos en la elección pasada, tenemos un compromiso con los ciudadanos. Adquirimos una responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses, por lo cual la importancia del Poder Legislativo, ya que debe de ser guía, ejecutor y generador de las diversas condiciones que pueden propiciarse para lograr una democracia de calidad. Los que integramos el Poder Legislativo debemos comprender la trascendencia de su función y estar conscientes de la percepción generalizada que la ciudadanía tiene en cuanto a que aquellos que conforman el Poder Legislativo no han tenido la madurez que se espera de ellos. Me refiero a la madurez porque, como lo señala el Diccionario de la Lengua Española, madurez se debe entender como el buen juicio, la prudencia, la sensatez. En sentido contrario, la inmadurez de los legisladores ha tenido costos muy elevados para los mexicanos, pues la legislatura no ha asumido su papel protagónico en el proceso de transición democrática. A lo más que ha llegado es ser colaborador de algunas de las reformas, principalmente las reformas electorales. Lo anterior no es extraño, en razón de la debilidad histórica que el Poder Legislativo ha tenido en nuestro país, en oposición del enorme poder que acumuló por varios años el Poder Ejecutivo, tanto en el Estado como en el país. Pero yo les digo, compañeras y compañeros diputados, estamos en la condición de asumir un papel histórico, que es lo que la sociedad nos exige en estos momentos. Las condiciones actuales de nuestro sistema de gobierno, donde la figura del titular del Ejecutivo ha dejado de ejercer poderes fácticos en diversos ámbitos, hace ineludible la búsqueda de un poder legislativo fuerte, que sea un poder que exprese la voluntad popular, representativo, capaz de desarrollar eficazmente sus funciones constitucionales y que se erija en foros de debate bien comunicados y respetados. Esta legislatura debe ser lo suficientemente madura para estar consciente de su rol y asumir un liderazgo político que surja del pacto entre los grupos parlamentarios, así como ser capaz de definir una agenda sobre la transición y sobre la reforma del Estado, buscando en todo momento una mejora en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Sin un legislativo fuerte, no puede existir un Estado de Derecho ni verdadera libertad. Los propios legisladores, junto con un gran número de instituciones, han usado indiscriminadamente el término de Estado de Derecho, de tal suerte que los han dejado sin sentido o, en el mejor de los casos, lo han reducido a una concepción mínima basada en la mera legalidad administrativa. Al hablar de un Estado de Derecho, se debe hacer referencia al imperio de la ley, pero también debe hacer alusión a la expresión de la voluntad y soberanía popular, el respeto de las garantías constitucionales y la abstracción que haga compatible la libertad de cada individuo con la libertad de los demás. El fortalecimiento del Poder Legislativo es necesario por razones de equidad social, pues las desigualdades
proceden de la exclusión de grandes segmentos de la población. La fortaleza del poder legislativo en México se debe plantear tanto desde el punto de vista institucional como el organizacional, ya que la organización y gestión eficaz de los recursos, capacidades y competencias son aspectos claves de la fortaleza de los legislativos. Pero resultaría insuficiente si no se acompaña de un fortalecimiento institucional, la armonización del sistema de valores, principios y reglas del juego que determinan las funciones a desempeñar por el legislativo, los reglamentos a los que habrá de sujetarse en cuanto a su funcionamiento y los medios de interrelación que deberán tener con los demás poderes, con los grupos de poder y con la sociedad misma. Por estas razones se debe propugnar por una transformación radical en la esencia del legislativo, que los legisladores que integramos seamos maduros en nuestro actuar, capaces, con voluntad de fortalecer el poder legislativo. Y uno de los primeros objetivos es lograr la credibilidad representada de los legisladores mediante un buen desempeño de 3 de sus funciones básicas: legislar, fiscalizar y representar. Legislar implica el proceso de elaboración, introducción, discusión y decreto de leyes y reformas. Es propia de la naturaleza jurídica del cargo que ostentamos. Su ejercicio no es sencillo, ya que en el proceso se debe reconciliar posturas de diversos actores y en esa reconciliación de intereses es donde el legislador debe estar consciente a quién está representando. Por otro lado, fiscalizar o supervisar va estrechamente vinculada con la rendición de cuentas que la legislatura pide al Ejecutivo por sus acciones y por el ejercicio del gasto. Esta actividad incluye el proceso durante el cual la legislatura y el Ejecutivo trabajan en conjunto para asegurarse que las leyes operan tal y como fueron diseñadas. Es difícil ejercer la supervisión porque requiere de información, conocimiento y voluntad. A pesar de su complejidad, es una tarea que se debe llevar a cabo sin excusa alguna. El caso de la representación tiene 2 dimensiones. En la primera, los legisladores debemos actuar como intermediarios de los votantes en su trato con las agencias gubernamentales. En la segunda dimensión, los legisladores actuamos individual o colectivamente para representar los intereses de sus electores en el proceso de elaboración de políticas. Por ello, no es sorprendente que las legislaturas funcionen como una arena en donde se ventilan las diferencias sociales respecto a las políticas e intereses sociales. Cada una de las 3 funciones señaladas son complementarias del actuar cotidiano de cada uno de los diputados en lo individual y como elementos del todo cuando se congregan en asamblea. Cuando cada uno de los periodos de las sesiones de esta 60ª legislatura se lleva a cabo, es con la firme intención de atender las múltiples necesidades sociales mediante la actualización del marco normativo estatal. En este sentido, el tema que hoy nos convoca implica la participación de las mujeres en la vida política, su liderazgo, en la toma de decisiones que es fundamental para la consolidación de los estados democráticos. Garantizar la paridad entre hombres y mujeres es un derecho humano y hacerlo valer no debe limitarse a cuotas de género. Ninguna democracia representativa puede jactarse de serlo si excluye a algún sector de la población. Las sociedades modernas requieren la participación de todas y de todos. El desarrollo de un Estado debe basarse en disminuir las desigualdades, pero también las injusticias. Lo que la reforma constitucional procura distingue entre paridad cualitativa y cuantitativa y también vertical y horizontal. La presencia de mujeres en la vida política del país no se limita a un número. El fin es lograr que las mujeres
ocupen cargos estratégicos que les permitan estar al frente de instituciones políticas o gubernamentales para trascender en la vida diaria, en nuestro día a día. Las reformas constitucionales y la búsqueda de justicia electoral no deben nublar nuestra vista en lo básico. La conquista debe ser la igualdad como un tema entendido y practicado más allá de las leyes o los mandatos constitucionales. Lo trascendental es que las mujeres participen y decidan, porque pueden hacerlo como puede hacerlo todo aquel que así lo decide. Los esfuerzos han sido muchos, compañeras y compañeros diputados, pero hasta el momento insuficientes. Es claro que debemos avanzar hacia medidas objetivas específicas, dejar de limitar la paridad a medidas que únicamente buscan asegurar un número determinado de mujeres en elecciones e instituciones. Cuando dejemos de hablar de paridad como tema relevante y los techos de cristal o metal no sean tema de ciencia política, sabremos que finalmente hemos avanzado. Los ciudadanos del Estado de México están a la expectativa de los resultados del Poder Legislativo. Esperemos que los legisladores estemos a la altura de este reto que nos impuso la historia contemporánea, logrando dejar atrás tentaciones mundanas y tomando como estandarte el compromiso que tenemos con la sociedad mexiquense. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada Julieta Villalpando Riquelme.